Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hoy vamos a hablar de Ucrania. Este país de Europa Oriental tiene 7 países limítrofes: Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Moldavia. El norte es una región boscosa con numerosos lagos y al sur se encuentra el Mar Negro y el Mar de Azov. Es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia, y abarca una superficie de 600.000 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 42 millones de habitantes y su forma de gobierno es la república, que se rige por un sistema semipresidencial, con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Su territorio está organizado según un estado unitario compuesto por 24 oblasts, es decir, regiones. La República Autónoma de Crimea está en conflicto y disputa con Rusia, y dos ciudades con un estatus especial: Kiev y Sebastopol, una ciudad portuaria en Crimea también en disputa con Rusia. Su moneda es la grivna y en cuanto a su geografía, aproximadamente el 95% de su superficie posee llanuras y se destaca un pequeño cordón montañoso, los Cárpatos. En cuanto al clima, podemos decir que tiene por lo general un clima templado. Pasemos brevemente a la historia, ya que tenemos mucho para hablar del presente. Esta comienza hacia fines del siglo IX con el establecimiento de la Rus de Kiev, una gran federación de tribus eslavas orientales que en solo 2 siglos se convirtió en el estado más grande de toda Europa. Tras una invasión de los mongoles a mediados del siglo XIII, desapareció pero dejó sus huellas. Aunque todo el territorio pasó por las manos de diversas potencias, entre ellas el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Zarato ruso. Entre los años 1648 y 1775 aparece el primer estado ucraniano, conocido como el Hetmanato cosaco, más tarde repartido entre Polonia y Rusia. Luego de la Revolución Rusa en 1917 se rearma como la República Popular Ucraniana y se constituye como República Socialista Soviética de Ucrania para 1921. Cabe destacar que va a ser uno de los miembros fundadores y partícipes de la Unión Soviética, que hasta 1991 va a funcionar. Desde ese momento Ucrania está en un proceso de descomunización hacia una economía de mercado y un Estado democrático. Para la Segunda Guerra Mundial vamos a ver en Ucrania los primeros intentos por desprenderse de la Unión Soviética. Los nazis entraron en Ucrania y hallaron allí un conjunto de grupos ultranacionalistas que se hallaban dispuestos a apoyar a los nazis para librarse del gobierno soviético liderado por Stalin. Estos nacionalistas ucranianos se convirtieron en aliados de los alemanes y frente de reclutas para suplir bajas por parte de los fascistas. Tras 2 años de ocupación nazi, Kiev fue reconquistada por el Ejército Rojo Soviético el 6 de noviembre de 1943. Un año más tarde, en 1944, el último territorio de la actual Ucrania fue liberado finalmente de tropas alemanas nazis, y Ucrania efectivamente pasó a ser parte de la Unión Soviética. Para Ucrania esta última etapa fue muy dañina, se destruyeron más de 700 ciudades y más de 28.000 pueblos, aldeas y monumentos históricos. La situación fue agravada por la pobreza y hambrunas en los años siguientes. Producto de todo esto, Ucrania es uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945. Algunos datos de la historia ucraniana. En el año 1991, Leonid Kravchuk, líder de la República Socialista de Ucrania, declara la independencia de Moscú. En un referéndum y unas elecciones presidenciales, los ucranianos aprueban la independencia de la Unión Soviética y eligen a Kravchuk presidente. Para el 94, Leonid Kuchma, del Partido Independiente, gana las elecciones presidenciales. 5 años más tarde es reelegido en una votación, digamos, algo fraudulenta. Para el año 2004 nuevamente hay elecciones y el candidato prorruso Víctor Yanukovych es declarado presidente, pero las acusaciones de fraude electoral desencadenan protestas que desencadenan a su vez la llamada Revolución Naranja, la cual obliga a repetir la votación. Un ex primer ministro pro-occidental, Víctor Yushchenko, es elegido presidente. Este toma el poder con la promesa de sacar a Ucrania de la órbita del Kremlin y llevarla hacia la OTAN, la Unión Europea. De hecho, unos años más tarde, la OTAN le promete a Ucrania que un día se va a unir a la alianza, y esto evidentemente enfurece un poquito a su vecino mayor, la Federación Rusa. En el año 2010, Yanukovych vuelve a la presidencia. Rusia y Ucrania cierran un acuerdo sobre el precio del gas a cambio de ampliar el alquiler de la marina rusa en el puerto ucraniano del Mar Negro. Y años después, Ucrania sigue mostrando el acercamiento a Rusia, como por ejemplo en el año 2013, el gobierno de Yanukovych suspende las conversaciones comerciales y de asociación con la Unión Europea, lo que obviamente va a desencadenar varios meses de concentraciones masivas, protestas y manifestaciones, que va a dejar tristemente muchos muertos en Kiev. A esto se lo conoció como el Euromaidán. Muy triste. En ese contexto de inestabilidad, el Parlamento vota la destitución de Yanukovych, que huye del país. Rusia
Rusia aprovecha esta secuencia y a los pocos días en el parlamento de la región ucraniana de Crimea se iza la bandera rusa. Moscú se anexiona al territorio después de un referéndum el 16 de marzo del 2014 con una gran muestra de apoyo en Crimea para unirse a la Federación Rusa. Al mes siguiente inicia operaciones militares en el Donbass, luego de que un grupo de civiles separatistas, es decir, prorrusos, declaren la independencia de Ucrania y comienza el conflicto que perdura y se ha profundizado recientemente. En cuanto a la política reciente, a partir del año 2014, Petro Poroshenko va a ser presidente de Ucrania y va a tener claras muestras pro-occidentales, como por ejemplo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En el año 2019, el ex actor cómico Volodymyr Zelensky derrota a Poroshenko en las elecciones y tiene la promesa de luchar contra la corrupción y poner fin a la guerra del este de Ucrania. Pandemia de por medio, acuerdos con el FMI, intentan entrar en la OTAN y toda esta pelota concluye tristemente en la actual guerra con Rusia. Para el año 2020, Ucrania ocupaba el puesto 74 en el Índice de Desarrollo Humano Mundial y junto con Moldavia mostraba el peor Producto Interno Bruto en valores de paridad de poder adquisitivo europeo. Sufre una tasa de pobreza muy alta, así como una corrupción muy extendida. Sin embargo, debido a sus extensas tierras de cultivo fértiles, Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo, actividad que con la guerra rusa está en baja. No solo es agricultura, también tiene industria, poco desarrollada si la comparamos con el resto de Europa, pero automóviles, misiles, hasta satélites producen. Ahora sí, profundicemos un poco en el conflicto con Rusia, aunque si prefieren más adelante lo desarrollamos en otro video. Recordemos que en el año 2014 Rusia anexa la península de Crimea y este año arranca con el ataque a Donbass. Lo que claramente vemos es un avance del ejército ruso hacia el territorio ucraniano, intentando anexar todo el territorio y las regiones que tienen costas en el mar de Azov. Ahora ahí ven el mapa, el mar de Azov, importante estratégicamente hablando para Rusia. Mientras tanto, algunas de las cifras ofrecidas por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos a la fecha del 1 de agosto señala que al menos 355 ucranianos civiles perdieron la vida y más de 1.100 resultaron heridos de gravedad desde que comenzó la guerra, sin contar los miles de soldados de ambos países que perdieron la vida. Más allá de esto, es importante destacar el posicionamiento estratégico que ocupan tanto Rusia como Ucrania para toda Europa. Rusia es el mayor productor de recursos energéticos de Europa y es quien le brinda más del 40% de gas a la Unión Europea. Acá está el verdadero conflicto. Sus gasoductos pasan por Ucrania y aquí está el verdadero desastre. Europa depende, quiera o no, de este recurso, como todo el mundo, lo que le permite a Rusia abrir la estrategia y amenazar a Europa de dejarlo sin el gas. Por el momento, la OTAN se hace a un lado y si bien hay amenazas por todos lados, nadie se quiere meter con Rusia por sus alianzas, porque puede llegar a desatar un quilombo verdaderamente grave. En fin, podemos concluir que los vestigios de la Guerra Fría siguen presentes y que en la actual orden mundial, donde los que reinan son quienes poseen estos recursos energéticos, están dadas las condiciones para que el conflicto persista y se profundice aún más. Obviamente, una tercera guerra mundial no es conveniente para nadie, ni para Rusia, ni para Estados Unidos, ni para Europa, ni para China. Solo es conveniente para un desastre mundial, lo cual no le conviene a ningún país hoy. Algunos de los indicadores de desarrollo que se destacan en Ucrania, como para ir cerrando, tienen una esperanza de vida de 71 años, llamativamente baja por el promedio europeo. El PBI per cápita es de $3.700, también está muy por debajo de la media europea, y tiene un coeficiente Gini de 25,5, lo que muestra que no es tanta la desigualdad del país. Algunos de los organismos en los que participa Ucrania son la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de Europa, el Fondo Monetario Internacional y el UAM, un acuerdo regional entre 4 países, Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia. El grupo fue creado para contrarrestar la influencia de Rusia en la zona y ha habido, obviamente, apoyo de Estados Unidos a este grupo. Ya para ir terminando los dejo con algunas curiosidades. En primer lugar, su bandera azul y amarilla. El azul representa el cielo, el amarillo los extensos campos de trigo. En segundo lugar, si viajas a Ucrania puedes visitar las catacumbas de Odessa. Se estima que esta ciudad tiene 3.000 kilómetros de catacumbas que se extienden por debajo de la ciudad. Un dato un poco triste, el 26 de abril de 1986 el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl estalló, provocando un verdadero desastre y el peor accidente nuclear en la historia, tema que desarrollaré en otro video si lo desean. Ucrania presenta una de las ciudades fantasmas más grandes del mundo, Pripyat, que quedó vacía luego de dicha explosión. Por último, el actual presidente ucraniano ganó el famoso concurso de baile Bailando por un sueño. No hay remate.
Esto fue Ucrania en pocos minutos, mis queridos y queridas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, eso no lo sabemos. Ojalá sea con paz y prosperidad para todos los pueblos del mundo. Si llegaste hasta acá, te agradezco que te suscribas, me des un like y me comentes sobre qué país querés otro video. Chao.